Una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que hacen posible la transmisión. Raúl, que nos acompaña hoy, la intérprete de lengua de señas, y lo más importante, a todas las personas que escuchan la transmisión todas las mañanas. Hoy un día en que parece que quiere salir el sol. Tenemos ingresados en nuestros hospitales 1.519 pacientes, en vigilancia 56, sospechosos 857 y confirmados, activos, ingresados 606 pacientes. Sigue siendo una cifra alta en comparación con lo que hemos tenido en otros momentos. Ayer se estudiaron 3.646 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país. Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.187 en los centros provinciales de higiene, epidemiología y microbiología de La Habana, 664, el de Villa Clara 509, el de Santiago de Cuba 285, el del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 658, el del Hospital Hermanos Amejeira 222 y los laboratorios de la Defensa Civil de nuestro país 121 muestras. Como resultado del análisis de estas 3.646 muestras, se diagnostican en el día de ayer 24 casos positivos, 24 personas con la COVID-19. Y con estas 24 personas, que todavía sigue siendo una cifra elevada en comparación con lo que habíamos logrado en nuestro país, pues se acumulan 327.689 muestras analizadas y 3.316 personas diagnosticadas con la COVID-19 en nuestro país, que eso significa el 1,01% de todas las muestras analizadas. Los 24 casos diagnosticados, todos son cubanos. De ellos, 21 fueron contactos de casos confirmados. El 84% de todos los casos confirmados en Cuba han sido contactos de casos confirmados. Como siempre digo, el grupo de riesgo de mayor importancia para su estudio, por eso todos tienen que estar aislados desde el momento que yo salgo positivo, y todos los contactos que han estado relacionados conmigo, unos más estrechos, otros una relación un poco más distante, pero todos tienen que estar aislados hasta que se realicen los estudios para saber si tiene o no la enfermedad. En tres de los 24 casos de ayer no se pudo precisar o no se ha podido precisar la fuente de infección, y ya se acumulan 204, que es el 6,2% de todos los diagnosticados. Con fuente de infección en el extranjero, ayer no diagnosticamos ningún caso y se mantienen los 318 que se han acumulado de días anteriores. De los 24 casos, 5 del sexo femenino, un predominio del sexo femenino en el día de ayer, 5 masculinos, 19 femeninos, y se mantiene un equilibrio entre ambos sexos. El 50,1% del sexo masculino y el 49,9% del sexo femenino. 10 de los 24 fueron asintomáticos. Es un comportamiento diferente a lo habitual en el comportamiento de la pandemia en Cuba. Y de todas formas, en el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 57,7% de todos los casos confirmados han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico.
Si evaluamos esto en los últimos 15 días, pues el 89,1% no tenían síntomas al diagnosticarse. Démonos cuenta de la importancia de este dato que damos con un poco de detenimiento, porque no es el comportamiento habitual de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas habitualmente aparecen los síntomas en un momento determinado, pero esto es muy característico del SARS-CoV-2, que lo hace más peligroso, porque ni la persona se siente mal en algunas ocasiones y por lo tanto no va al médico, ni los que lo rodean se dan cuenta de que tiene algún síntoma y está además transmitiendo la enfermedad. Por grupos de edades, los menores de 20 años, 3 en el día de ayer, de 20 a 40, 11, y de 41 a 60, 6. De más de 60 años, 4 personas fueron diagnosticados ayer. Y le pedimos a Lilian que nos ayude con una gráfica que pusimos ahí, donde se ve el comportamiento por grupos de edades en la pandemia desde que comenzó. Esto es por semanas estadísticas. Fíjense cómo la curva negra es Cuba, es el comportamiento de los casos de Cuba. La curva azul, que si se dan cuenta, en las primeras semanas de la pandemia, primeras y casi hasta un poco más adelante de la mitad del curso de la pandemia en nuestro país, pues se mantuvo por encima de la roja. La azul es la de 40 años y más. Sin embargo, la roja, donde están los menores de 39 años, o los de 39 años y menos, fíjense cómo se mantenía por abajo de los mayores de 40, sin embargo, miren el comportamiento que tienen en las últimas semanas, está en el incremento de los casos confirmados, lo cual traduce que se están incrementando, lo cual informamos desde hace varios días, los casos confirmados en estos grupos de edades jóvenes, a veces que tienen que ver con el comportamiento. Y yo lo digo porque no, estoy seguro que además de la sociedad, los organismos, pero la familia, tenemos una responsabilidad con nuestros jóvenes desde el punto de vista de educarlos, de conducirlos, de que realmente tengan comportamientos, como le llaman en salud, comportamientos seguros en relación con esta enfermedad, porque lamentablemente ha habido un incremento en las últimas semanas. Y como yo dije ayer, es verdad que el joven puede agravarse y fallecer, para estar claro, pero es verdad que tiene tal vez algunas probabilidades menores, sobre todo con los tratamientos que se aplican en Cuba. Sin embargo, ese mismo joven lleva esa enfermedad a su casa, donde se mantiene la pobre persona mayor que se está cuidando, que no sale, y la puede contagiar. Démonos cuenta de la importancia de trabajar con este grupo de población, que todos los adultos tenemos una responsabilidad. Ayer, los 24 casos diagnosticados, que ya dije que todos son cubanos, que no hay ninguno importado, de La Habana son 22, los 22 de La Habana son del municipio Arroyo Naranjo, 5, de San Miguel del Padrón 4, de Boyeros 3, de Plaza 2, del Cerro 2, de Marianao 2, y de Playa, Habana Vieja, Habana del Este y La Lisa, un caso confirmado de cada uno de estos municipios. Fíjense cómo mantenemos una dispersión importante en La Habana, que nos obliga a cumplir todavía mucho más las medidas de protección. En el caso de Artemisa, se diagnostica un paciente en el Mariel, contacto del evento que estamos trabajando ahí.
Y en el caso de Matanzas, se diagnostica un caso en el municipio de Cárdenas que se trabaja para precisar la fuente de infección. Hasta el momento de comenzar esta conferencia todavía no se tenía definido como tal. Con este comportamiento por provincia de la incidencia de casos confirmados en Cuba, pues la tasa de Cuba acumulada desde que empezó la epidemia es de 27,9 por 100.000 habitantes. Cuando vamos a evaluar los últimos 15 días, qué es lo que nos traduce realmente la transmisión que podamos tener o no, pues se mantiene la provincia de Artemisa con la mayor tasa de nuestro país, 22,33, aunque es inferior a la del día de ayer. La Habana con una tasa de 19,44, discretamente superior a ayer. Villa Clara 2,83, inferior. Pinal del Río 0,86, Las Tunas 0,37, Matanzas 0,28 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer al tener un caso más. Mayabeque 0,26. Estas son las provincias con las tasas por provincia de casos confirmados de COVID-19 en Cuba. En Cuba, hasta la fecha, que tal vez mañana traigamos algún gráfico, pues hemos tenido 49 eventos de transmisión en nuestro país. Y de esos 49 eventos se mantienen abiertos 11 en estos momentos, que están en la provincia de La Habana, en Artemisa y en Villa Clara, como se ha informado en otras ocasiones. Finalmente, de los 3.316 pacientes diagnosticados con la enfermedad en nuestro país, se mantienen ingresados, confirmados, activos 606 pacientes. Esto representa el 18,3% de todos los diagnosticados. De esos 606, 601, el 99,2%, tienen una evolución clínica estable. No tenemos que lamentar, no hemos tenido fallecidos en los últimos días, y con esto la letalidad de Cuba es de 2,65%, que contra la letalidad de la región de las Américas, pues que es de 3,62%, pues Cuba se mantiene en el lugar número 21. Y cuando lo comparamos con la letalidad del mundo, que es de 3,58%, pues Cuba también se mantiene en la posición número 113. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer un indicador positivo que conllevó un esfuerzo para poder ir dando el mayor número de altas después de cumplir con todos los requisitos, el periodo de tiempo, que estén asintomáticos, que tengan los PCR negativos, pues se pudieron dar 52 altas, muy favorable en comparación con el número de ingresos que tuvimos en el día de ayer, más del doble de los ingresos que tuvimos ayer. Y con estas 52 altas, pues ya se acumulan 2.620 pacientes recuperados, que representan el 79,1%. De los 606 pacientes que están ingresados, tenemos 3 pacientes que están críticos, ingresados en nuestras salas de terapia intensiva, y dos que están graves. Los críticos son los mismos que se informaron en el día de ayer, y en los graves se incorpora un paciente también, todos de aquí de La Habana. Esta es la situación de Cuba, con una transmisión importante en el territorio de La Habana, en algunos municipios de Artemisa, en un municipio de Villa Clara, pero que
Estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando muy fuerte para poderlo controlar, de lo cual además estamos seguros de que se va a poder controlar. El mundo no se puede hablar con tanta fortaleza de los 185 países con casos de COVID. La cifra de diagnosticados ayer cada día es mayor, son 312.886 y ya sobrepasamos los 21.213.649 casos confirmados en todo el mundo. Fallecieron 1.063 pacientes ayer y con esto suman 760.421 fallecidos, lo cual da una letalidad de 3,58%. La región de las Américas, que ya tiene la posición, representa el 53,98%, el 54% de todos los casos diagnosticados en el mundo y se confirman 160.949 casos en el día de ayer. Fíjese qué cifra más elevada, lo cual da una cifra total de 11.452.870 casos confirmados en el mundo. En la región de las Américas. Del total de casos, como ya dije, ayer fallecen en la región de las Américas 4.001 personas y eso da un acumulado de 415.130 fallecidos y una letalidad del 3,62%. Rectifico, que es lo que me tiene medio enredado, porque ayer fallecieron en el mundo 11.063 personas, no 1.000 como yo había dicho. Por países, como siempre decimos, se mantienen los Estados Unidos de Norteamérica como epicentro de la enfermedad, con más de 5.313.080 casos confirmados y 168.446 fallecidos. Ayer también tuvo más de 1.000 fallecidos, 1.336. En segundo lugar, Brasil, que ya acumula 3.275.520 personas confirmadas, y ayer Brasil también tuvo más de 1.000 fallecidos, 1.060, lo cual da un acumulado de 106.523. Le sigue la India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia y Chile, que están entre los países, en la relación de países con mayor afectación. Esta es la situación del mundo. Hoy volvimos a oír la noticia, de la cual no es para que quitemos nada, pero bueno, se ha difundido, además con unas declaraciones del presidente ruso, de Vladimir Putin, donde confirma que el 11 de agosto se patentó la vacuna contra la COVID-19, le han llamado Sputnik 5 y bueno, la están produciendo en grandes cantidades. Ya muchos países han hecho la demanda de lo que van a adquirir y la van a empezar a aplicar en su país. Inicialmente se había dicho que en el mes de septiembre, puede ser que en el mes de octubre, gratuitamente a toda su población. Y como testificó su presidente, pues es una vacuna que en los ensayos que se han hecho, pues ha permitido no tener reacciones en las personas
y lograr títulos de anticuerpos suficientes como para proteger a las personas. Se plantea que hasta por un periodo de 2 años daría una inmunidad en las personas que se apliquen la vacuna. Yo reitero, son noticias que nos dejan de halagarnos, pero que de todas formas hoy no la tenemos todavía disponible. Y por lo tanto hoy lo que tenemos disponible es lo que depende de nuestra conducta, de nuestro comportamiento y de nuestra autorresponsabilidad con nuestra salud y con la de las personas que nos rodean continuamente. Héctor, ¿tienes algo? No tenemos preguntas para hoy, yo sí doctor. tengo una información que tú me habías dicho ayer, que era que varias personas, yo decía, bueno, ya yo esto lo informé en una ocasión anterior, pero es verdad que cuando busqué la información eran 15 países. Ahora se plantea en una nota que sacó la Organización Mundial de la Salud ayer, de los países que no han, o sea, la nota dice que sin casos de coronavirus o que oficialmente no lo han reportado. Es lo que dice la nota, ¿no? Y entre esos países, pues está Corea del Norte, Kiribati, Lesoto, las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu y Vanuatu. Estos son los países que, reitero, con una información que recogimos ahora en la mañana de la Organización Mundial de la Salud, pues son los países que se mantienen sin casos de coronavirus o que no se han reportado casos de coronavirus de COVID-19 hasta el momento. Como tú dices que no hay más nada, yo les agradezco mucho a todos los que nos permiten que esta información salga, que son muchos compañeros, y lo más importante, a todas las personas que nos escuchan y que transmiten la información, que cumplen la información. Como muchas veces digo, ese grupo de jóvenes que son muy buenos, la juventud de nuestro país, es muy responsable. Además lo demostró con los estudiantes de medicina, encuestando nuestras viviendas, con muchos jóvenes que han participado en el aseguramiento de los centros hospitalarios, de los centros de aislamiento, hayan trabajado nuestros jóvenes voluntariamente y a veces dando parte de sus vacaciones, pero que tenemos los adultos que vemos los programas, pues que transmitirles y lograr que cumplan, que yo estoy seguro que lo van a hacer. Bueno, buen día y muchas gracias. El agradecimiento también para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos sigan. Devolvemos la señal a los estudios centrales.